bien, ya estamos de vuelta aquí en Economía al Día y como les habíamos comentado, nos toca hablar de exportaciones el día de hoy. Estamos aquí para justamente hablar sobre las expectativas para 2016 y cuáles son las posibilidades de una recuperación, quizá ya en 2017, de acuerdo a las proyecciones que se han hecho por parte del BCR, de organismos como el MEF. Y para ello estamos aquí sentados con el gerente de estudios económicos de AEX, la Asociación de Exportadores, Carlos González. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos atravesando actualmente todavía por un año 2016 para el cual se prevé que las exportaciones no van a mostrar un crecimiento, ¿verdad? Sin embargo, hay unas ciertas mejoras que se han estado observando. ¿Cuál es la postura de AEX al respecto? Sí, bueno, en realidad el panorama para el sector exportador es bastante crítico. Estamos cerrando el 2015 con el cuarto año consecutivo de caídas en las exportaciones. Y tal como vemos, el 2016 vamos a completar 5 años de caída de las exportaciones. Si uno revisa la estadística desde el año 50, nunca ha habido más de 2 años de caída de las exportaciones. O sea, esta es la peor crisis que estamos enfrentando en el país. Y como decía, para el año que viene, más allá de algunas expectativas en torno a la mayor producción de cobre, que por el peso que tiene puede incidir positivamente, el panorama para el sector exportador en general sigue siendo negativo. Nos preocupa mucho que el análisis que se haga del sector se resuma solamente en el tema de los precios internacionales y de la coyuntura internacional. ¿Ustedes consideran que no solamente es un tema de factor externo entonces? En absoluto. El problema para nosotros es muchísimo más grave porque, en primer lugar, si uno ve las estadísticas, todos los sectores exportadores se están viendo afectados. El sector no tradicional está cayendo, inclusive el agro, que siempre se fue considerado la estrella, que crecía a tasa de 2 dígitos, este año está cerrando con 1.8 apenas de crecimiento, ¿claro? Y eso muestra cómo el efecto es muy grande. Lo que podríamos decir, un poco entrando al diagnóstico, es que el principal problema que enfrenta el sector exportador es una pérdida de competitividad como país. En esta gestión del presidente Humala se dejaron de hacer una serie de reformas económicas, unas reformas institucionales, y todas ellas nos han ido pasando la cuenta. Es decir, el Perú, por ejemplo, si uno observa el ranking de competitividad global, ha perdido 8 posiciones. En el Doing Business hemos perdido 17 posiciones. O sea, hay países que están en la carrera de ser más competitivos, de que saben que la exportación es el elemento que los dinamiza o que los puede sacar de una recesión, y están siendo muy agresivos. Nos han dejado bastante rezagados, ¿no? Ahora, para este año, para 2016, el resultado que se estima, que se proyecta para el final del año, es que se vea una caída de las exportaciones, es decir, una disminución de las exportaciones cercana a 2.8% respecto al año pasado, me parece. Algo así más o menos. Así es. Pero esta tasa, esta caída, no es tan alta como la de años anteriores, es decir, ha mostrado cierta mejora y según el BCR, en 2017 podríamos tener un resultado positivo. Claro que a veces sus proyecciones son un poco optimistas, pero de todas maneras tenemos que mencionarla. ¿Ustedes no ven que esto puede ser un signo, digamos, de recuperación lenta? Claro está, digamos, no con tanto optimismo, pero que de todas maneras se puede dar una recuperación en un mediano plazo. A ver, en el agregado, en el conjunto, podríamos decir que esa es la tendencia. Es decir, nada puede caer de manera indefinida. Este menos 2.8 nos indica que nos estamos acercando al fondo de la situación y posiblemente el 2017 ya no tengamos dónde más caer y estadísticamente vamos a empezar a recuperarnos. El problema de fondo es qué es lo que queda detrás de esa caída, y detrás de esa caída lo que queda es casi una destrucción de la industria peruana. O sea, esos factores estructurales que no se están viendo ni en el gobierno actual y lamentablemente tampoco lo están viendo los candidatos ahora, es que el mundo cambió y el Perú no se adecuó a este nuevo orden mundial. Por lo tanto, la situación no es que hay una contracción económica en el mundo, nos recuperamos y junto con la recuperación del mundo nos recuperamos nosotros. No, el mundo ya se está recuperando y son otros los que están ganando las mejores posiciones en el mercado y nos están dejando atrás. Hace unas semanas, en una conferencia de prensa de AEX, su presidente, el señor Amador Ortu, dijo que prácticamente la única medida inmediata para poder, digamos, tener un ligero impacto, digamos, a favor de los exportadores era el tema del drawback, ¿verdad? El hecho de subir el drawback. Ahora,
Además de esta medida, ¿ustedes consideran que hay alguna propuesta adicional o han elaborado o están elaborando un conjunto de iniciativas para poder proponérselas al gobierno y decirles, mira, tenemos que hacer esto? Algo claro está, además de planes como que ya se encuentran, digamos, vigentes, como el Plan Nacional de Diversificación Productiva o el PENS a 2025, el Plan Exportador a 2025, ¿hay algo adicional a eso? Sí, es bastante incómodo usar la frase "yo lo dije", ¿no? Pero en el 2011 dijimos que en el 2012 empezábamos a caer y desde allí empezamos a elaborar una serie de propuestas. O sea, porque el curso del mundo era claramente previsible con la crisis de los bonos soberanos y la necesidad de ajustes económicos para salir de ese problema, la hegemonía o el mayor predominio de China, todo eso era totalmente leíble. El asunto es que, sabiendo que se nos venía todo un reajuste mundial, no hicimos lo necesario para salir adelante. ¿Y qué cosa era lo necesario? Hacer rentables y competitivas otras alternativas exportadoras. Por ejemplo, las exportaciones del sector industrial. Podríamos entrar en muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos un país que es el principal productor de oro. ¿Sabías tú que el que exporta joyas tiene que importar el oro para poder vender? ¿No? O sea, es un absurdo, porque no tenemos desarrollado un mercado interno de metales que permita, digamos, por hablar de manera general, a la industria que procesa metales, tener una materia prima a precios competitivos. Ahí hay fallas estructurales que no se están corrigiendo. Entonces, nosotros planteábamos una serie de reformas institucionales. Por ejemplo. Miren, hay varias entidades que tienen que acompañar al sector exportador en el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, todas las que tienen que certificar, ¿no? SENASA, DIGESA, ITPI, DIGEMIT, ¿no? Que tienen que tener esa agilidad de crecer junto con el exportador para brindarles una certificación. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Exportar pescado fresco solamente se puede hacer en un lapso de 5 días, porque pasados 5 días el producto se descompone. Todos los trámites que hay que hacer demoran 20 días. Podemos exportar con una tramitología que es 4 veces más grande de la que necesitamos. Entonces, figuras como esas que se observan más a nivel micro, quizás no se observan a nivel macro, pero están revelando una estructura institucional obsoleta que genera mucha incompetencia. Claro, las trabas burocráticas, por así decirlo, ¿no? O tramitología, como le llaman muchos, también es algo que está pues ya claramente identificado y que lo reconoce, bueno, todo el sector, incluso la población. Pero cuando le hacía la pregunta me refería a propuestas un poco más técnicas, por así decirlo, para el gobierno. Por ejemplo, dejando de lado el drawback, yo recuerdo una vez conversé con un economista de Centrum y él nos mencionó que había un problema grave en la industria peruana, que no había una renovación tecnológica como debería darse, que no estábamos a la par con otros países de la región y que faltaba un esfuerzo muy fuerte ahí para poder acelerar y mejorar el escenario para Perú. Ustedes, por ejemplo, él dijo que, por ejemplo, debería haberse ahí un impuesto especial, un régimen especial para estimular más a las empresas, digamos, del sector industrial. ¿Ustedes tienen alguna iniciativa al respecto para poder estimular quizá una renovación a nivel de los exportadores, no sé, tecnológico, en maquinarias, no lo sé, algo por el estilo? A ver, digamos que en ese momento que advertíamos las cosas, hacíamos propuestas. Por ejemplo, planteamos nosotros una reforma tributaria y una reforma laboral, porque entendemos que una de las principales trabas al desarrollo es la informalidad que hay en el país. Y esto lo vinculo con tu pregunta de innovación, porque una de las principales trabas para innovar es la informalidad, que te copia cualquier creación rápidamente y te hace perder todos los incentivos para invertir en innovación. Ahora ya se han dado mecanismos muy importantes, ¿no? Hay un incentivo tributario de hasta 175% para la empresa que invierte. Eso es un incentivo fuertísimo. Innovate tiene una serie de programas con líneas de crédito o fondos inclusive no revolventes, que también es muy importante. Pero además de ser muy reciente esa iniciativa, todavía no llega a conectar del todo con la empresa. También, evidentemente, hay que buscar un mayor desarrollo de la cultura de la innovación en la empresa y de una conexión adecuada con la universidad. Entonces, toda esa infraestructura institucional, digámosla, no está del todo desarrollada. Entonces, una buena iniciativa como la que tiene Produce todavía no da efectos. Estamos trabajando intensamente nosotros conectando las iniciativas de Produce con las empresas exportadoras. Y ahí estamos empezando a ver recién los primeros frutos, ¿no? Señor González, y hablando de este año, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrentan las exportaciones en el escenario internacional y también en el regional? Es decir, ¿cuáles son los principales riesgos para Perú?
Mira, en general el panorama económico es un panorama de recuperación, ¿no? Evidentemente hay riesgos muy específicos como el enfriamiento de China y la caída de los precios de los minerales, que va muy aunado a este retorno de capital hacia Estados Unidos como producto de la elevación de las tasas de interés. O sea, el escenario del 2016 todavía va a ser un escenario bastante movido en términos financieros y precios, ¿no? Pero en términos del resto de productos, que para nosotros son muy importantes, que son los productos no tradicionales, la competitividad vuelve a ser un tema crítico. Y lamentablemente este tipo de cosas no se revierten en un año. Por eso decíamos que si el 2017, con reformas bien implementadas, podremos ver un mejor panorama. Ahora, Perú ha bajado también en el ranking de competitividad. ¿Ustedes han elaborado alguna comparación al respecto sobre cómo impacta tal vez el retroceso de un puesto en el ranking de competitividad en la caída de las exportaciones, en el PBI exportador? Sí, ¿Cuál es el impacto? De hecho, nosotros estamos haciendo un análisis, quizás en un par de semanas vamos a evacuar los reportes, buscando cómo traducir esos indicadores del World Economic Forum en costos específicos para el exportador. Estamos levantando mucha data concreta para luego elaborar indicadores. Por ejemplo, un camión que sale del almacén al puerto, en el pasado hacía 6 viajes. Por toda la congestión que hay ahora en el aeropuerto, hace un solo viaje al día. Entonces, eso se traduce casi en quintuplicar el costo de transporte. Hay un impacto en el costo de manera directa. Pero más o menos, ¿cuál podría ser como referencia a tenemos algunas cifras de cómo es que está impactando, quizá en términos porcentuales tal vez, o quizá en montos, en costos, no lo sé? Hay un estudio que nos dice que el costo de la distribución física en el Perú está arriba del 30%, que está 3 veces más alta que el promedio de los países de la OECD. Y este estudio demuestra que bajar esos costos a un nivel de 20% podría tener un impacto mucho más grande en las exportaciones que la rebaja de los aranceles en un TLC. Bien, señor González, quiero hacerle una última consulta, sí, y tiene que ver con China. Usted mencionó que también China es un factor pues relevante y todos lo sabemos, y quienes nos están escuchando también deben saberlo. ¿Cómo es que ustedes han considerado que va a ser el impacto del enfriamiento o débil enfriamiento de China este año en las exportaciones peruanas? ¿Cómo se traduce esto en términos porcentuales? Sí, efectivamente hemos analizado, el comercio de China está muy centrado en el cobre, ¿no? Nosotros, los productos mineros que exportamos representan el 53% de la canasta exportadora, y de ese 53%, un tercio va a China. Y de todo lo que vendemos a China, el 95% es cobre. Entonces, la incidencia es fundamental, porque el Perú está cifrando tanto la recuperación de las exportaciones como la recuperación de la economía en el cobre. Proyectos mineros nuevos que van a incrementar su producción. Sin embargo, lo que observamos, y el gran temor, es que la caída de los precios va a impulsar a las empresas a reprogramar su producción, bajar esta producción para esperar mejores momentos, como ya lo están haciendo varias empresas cupríferas en China. Entonces, la expectativa de crecer, porque producimos más cobre, se puede venir abajo si es que la caída de los precios induce a las empresas a producir menos. Es decir, un punto de caída en China, claro, es un punto bastante, puede ser un poco exagerado, pero no, ¿cuánto afecta a las exportaciones? Lo que se tiene estimado es que el crecimiento proyectado del cobre por los nuevos proyectos debería sumarle un punto porcentual al crecimiento del PBI del Perú. Entonces, si el BCR está estimando 4%, ¿no? Si el efecto chino hace que caiga o se detenga la producción de cobre, vamos a crecer en 3%. ¿No? La mayoría está estimando alrededor de 2.8 o 3. O sea, por este efecto, el crecimiento del PBI peruano podría estar alrededor del 1% en realidad. Y ahora, como última consulta, para 2017, ¿ustedes creen que las exportaciones peruanas, como ya se está tocando fondo, al menos hasta el momento es lo que se me ha comentado y lo que podemos prever y prevé el BCR, consideran también que podría haber mayor optimismo para 2017? Es decir, en 2017 podríamos ver, aunque sea un 0.4, 0.8 o un ligero crecimiento de las exportaciones peruanas. A ver, en términos de potencialidad por ventajas comparativas, definitivamente las ventajas que tiene Perú están cifradas en la minería y en el agro, ¿no? Pero si queremos ver la recuperación de toda la industria exportadora en general,
va a ser muy importante que nos demos cuenta que el Perú quedó desenfocado respecto al mundo, y si el gobierno de turno no se plantea reformas sustanciales, repito, en lo tributario, en lo laboral y en lo institucional, si no se trabajan estos tres temas, nuestra industria va a desaparecer. Esa es lamentablemente la perspectiva que se tiene, ¿no? Esa es la perspectiva, bueno, y la conclusión también a la que llegamos todos y la que llega Alex. Bien, señor González, quiero agradecerle por estar con nosotros en esta ocasión en Economía al Día. Y ustedes ya han visto cuál es el escenario que se tiene a nivel de las exportaciones, el sector exportador, y que también, bueno, el optimismo, si bien no es demasiado alto, aún existe. Y claro está, hay que tener en cuenta que es necesario que las autoridades tomen medidas al respecto para poder mejorar el escenario de las exportaciones y así tener un mejor año en 2017 y no continuar con una caída constante en lo que es pues la mayor crisis de las exportaciones prácticamente en la historia del país. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.